noches. La opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Esta semana hemos tratado un tema de alto interés para todos los ciudadanos porque tiene que ver con la movilidad, que es difícil en Bogotá. Y es el tema de Uber versus taxis, la polémica, la puja que se ha desatado entre estas dos formas que muchos ciudadanos se mueven en Bogotá. Hoy hemos invitado al secretario de Movilidad del Distrito, Juan Pablo Carejo, para que nos explique cuál es la postura de la administración sobre el tema de Uber, qué está haciendo la ciudad frente a este tipo de plataformas y, bueno, qué planes vienen para la movilidad de Bogotá. Secretario Carejo, bienvenido a Opina Bogotá del canal Capital. Buenas noches, Yesid, gracias por la invitación. Bueno, secretario, aquí en Opina Bogotá escuchamos a la gente, le damos el espacio para que las personas pregunten, critiquen, aplaudan, y en esta oportunidad vamos a las calles a ver qué opina, qué se pregunta la gente sobre el tema de Uber y taxis. Hola, quisiera saber qué sucede si el gobierno bloquea Uber. Bueno, ahí está una primera pregunta ciudadana. Él pregunta, y hay que aclarar que el caso de Uber es de responsabilidad del gobierno nacional, es quien decide si se legaliza o no, pero ahí hay una pregunta que se le podría responder. ¿Qué pasa si el gobierno nacional llega a bloquear Uber en una ciudad como Bogotá? Bueno, yo creo que sí vale la pena hablar un poquito sobre la responsabilidad. De hecho, en este momento el Ministerio de Transporte dice que Uber es ilegal. Por eso nosotros como autoridades en las ciudades tenemos que combatir la ilegalidad y hacemos operativos contra Uber. Lo segundo es que el Ministerio de Tecnologías dice que la plataforma no se puede bloquear y ahí es donde surge, digamos, ese vacío, digamos, legal que permite que la gente pueda usar Uber. Yo creo que si Uber no existiera y se bloqueara, pues realmente lo que sucedería es que algunos bogotanos, realmente la participación de Uber no es tan grande, pues perderían un buen sistema de buena calidad para hacer unos viajes especiales. Pero ahí yo creo que también es importante diferenciar en los tipos de servicios que hay. Ese Uber de lujo, digamos, que fue el que inició, yo creo que puede ser deseable para la ciudad y de hecho el Ministerio de Transporte le está proponiendo a las ciudades que desarrolle una nueva categoría que es el taxi de lujo. Lo que mostró Uber es que ese servicio se requiere y que los ciudadanos bogotanos están dispuestos a pagar más por tener un buen servicio. Eso, digamos, no debería perderse. Frente a la otra categoría de Uber, que es el UberX, yo creo que el tema, desde nuestro punto de vista, pues no es el mejor. Es como un servicio... Nosotros creemos que el UberX realmente pues no hace nada mucho mejor que lo que hace un sistema de taxi y pues no le genera una cantidad de garantías que sí genera el sistema de taxi. Entonces nuestra posición sería: tenemos que ir hacia un sistema como el Uber de lujo, de muy buena calidad, y deberíamos no tener UberX. Ok, eso es lo que le quería preguntar, secretario. Teniendo en cuenta que este tema lo decide el gobierno nacional, la postura de la alcaldía de Bogotá frente a Uber claramente es ¿cuál? La postura nuestra es, frente a los transportes ilegales, pues que nosotros debemos hacer operativos frente a los transportes ilegales. Nosotros hemos aumentado significativamente el número de operativos que hacemos en las vías, hemos más que duplicado la cantidad de vehículos inmovilizados y la cantidad de licencias suspendidas. Digamos que la normatividad de transporte plantea claramente que si a ustedes lo cogen conduciendo un vehículo ilegal, pues la autoridad le suspende la licencia. Llevamos más de 3.000 licencias suspendidas en un año y eso ha aumentado de manera significativa. Esa es la labor que como autoridad debemos hacer, es hacer cumplir las normas de transporte. Y la posibilidad de que se legalice o no Uber, la alcaldía pediría que se legalizara, que no se legalizara, que de alguna manera lo que piden los taxistas, que se legalicen como empresa de transporte. Frente a eso, ¿cuál es su opinión? Pues es un poco lo que yo le planteaba. Hay que como identificar claramente lo que creemos que es positivo para la ciudad. Y lo que nosotros creemos que es positivo para la ciudad es un sistema de lujo. No es una competencia frente al servicio básico que ya tenemos y que tenemos una gran cantidad de vehículos. O sea, si fuera por eso,
deberíamos de pronto quitar el pico y placa completamente de taxis, porque yo creo que el UberX no es un tema de que nos falten taxis totalmente, ¿sí? Entonces, lo que yo diría es, como administración, nosotros de pronto además quisiéramos que pudiéramos nosotros regular. En este momento, quien regula es el Ministerio de Transporte, pero hay ejemplos como Ciudad de México o como Sao Paulo, donde han sido las ciudades las que han regulado. Las ciudades han definido que estos servicios, estas nuevas tecnologías pueden operar pagándole unos ingresos a la ciudad y dependiendo de la cantidad de uso que tengan, cada vez pagándole más caro. El esquema de Sao Paulo es muy interesante porque dependiendo de la cantidad de kilómetros que haga determinado servicio, Cabify, Uber, etcétera, les cobran un monto y ese monto va para las ciudades. Muy bien, vamos a esta hora a las redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. A esta hora varias personas nos dejan sus opiniones, transmitimos también por Facebook Live, donde hemos tenido una intensa actividad en redes sociales durante estos últimos 2 días. Vamos a ver qué dicen los usuarios en las redes sociales a esta hora. Ciudadano bogotano apoyaría ante el gobierno regular a Uber. Primera opinión. Malboro dice: Uber, trabajo o estafadero, cobran de comisión el 25 y 30%. Vamos ahora con otra opinión. Sedumar, fácil, porque el servicio de los taxistas no mejora, sino empeora cada día más. Bueno, frente a ese tema del servicio de los taxis, secretario, mucha gente en Bogotá dice, nació Uber porque el servicio de los taxis no dio la talla, porque no han querido cambiar, algunos de ellos, no todos. ¿Qué está haciendo la administración para mejorar el servicio de los taxis en Bogotá, que es un problema que viene desde hace muchos años? Con el alcalde Peñalosa estamos empeñados en transformar realmente el servicio que usted ve en la calle. Y yo creo que ya vamos a tener unos pasos muy fuertes en los próximos meses. Nosotros vamos a plantear la consolidación de 2 servicios superiores al servicio básico, que es un servicio premium y el servicio de taxi de lujo, que fue el que definió el ministerio. ¿Qué características tienen estos servicios? Primero, unos vehículos más grandes, unos vehículos con elementos de seguridad mejores, frenos ABS, los airbags, bueno, una cantidad de elementos que deberían ser obligatorios que no lo son. Segundo, el tema de uso de tecnologías. Todos estos taxis deben tener unas apps. Usted puede pedir el vehículo por una app. Usted se puede subir sin haber usado el teléfono y tener la posibilidad de que le preliquiden la tarifa, uno de los elementos fundamentales de discusión. O sea, ese servicio va a ser mejor que Uber. Ojalá. ¿Y cuándo arrancarían? 2 meses. Nosotros estamos en este momento en el proceso de definición de las nuevas tarifas de taxi y ahí vamos a incluir el servicio premium. ¿Cuántos vehículos premium de taxi empezarían a rodar en Bogotá? Yo creo que podemos estar llegando a unos 2.000. Y lo otro que está... ¿A 2.000? A unos 2.000 taxis inicialmente. Lo otro que es importante es que ya vamos a tener nuestras 2 primeras empresas de taxis de lujo habilitadas para la operación. Estas empresas presentaron sus apps al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte las homologó y eso les permite empezar a reclutar taxis que van a ser taxis de lujo. Esos taxis van a tener un esquema de conductores mucho mejor capacitados, van a tener unos requisitos muy fuertes frente al tema de calidad del vehículo, al tema, y reitero, de las tecnologías, y eso nos va a dar muchos elementos. Yo quiero insistir en el elemento de prepago, de que usted sepa desde el principio cuánto le va a costar y que no tenga esa discusión. Creo que eso es importante. Que no vaya a tener de pronto esas tarifas dinámicas de Uber que mucha gente se está quejando porque se prestan para todo tipo de abusos. No, la idea es que usted desde el principio tenga la tarifa establecida, probablemente que se establezcan 2 o 3 franjas horarias, en donde obviamente va a ser un poquito más caro el pico, pero que eso sea completamente transparente. ¿Y eso sí lo va a regular la administración? Eso va a ser regulado por nosotros. Nosotros vamos a definir la fórmula con la que se va a cobrar. ¿Y Bogotá va a ser pionera en ese servicio de taxis de lujo? Vamos a ser los primeros en este servicio. Y lo otro fundamental es, usted va a poder evaluar y calificar siempre al conductor. Entonces, eso, en línea. Eso le va a generar a usted un estímulo como conductor muy grande, porque usted puede decir, no, yo solo me voy a subir en un taxi que tenga un conductor con 4/5. Entonces, eso digamos que es
un elemento que parece importante. El otro elemento es que nosotros les estamos pidiendo a esas apps que nos den la localización del taxi permanentemente. Eso puede ayudar mucho en términos de seguridad, pero también en términos de planeación urbana, porque si yo puedo, y de movilidad, si yo puedo seguir el taxi y puedo seguir 50.000 taxis todo el día, voy a saber mucho mejor cómo funciona el tráfico, voy a poder tomar mejores medidas de tráfico, saber cómo puedo dar las prioridades de vía, dónde necesito determinadas infraestructuras. Muy bien, secretario. Mire, a esta hora lo invito a que escuchemos la opinión de Mauricio Jaramillo, que es un experto en temas digitales, en los temas de plataformas tecnológicas, y esta fue la opinión que dejó en Opina Bogotá sobre Uber y taxis. En este debate entre Uber versus taxis debemos poner en el centro a los usuarios, a los ciudadanos, a los pasajeros. No podemos desconocer que Uber es un disruptor digital en Bogotá, en Colombia, en más de 100 ciudades del mundo, que ha transformado no solo la forma del pasajero de entender qué se merece como servicio de transporte público, sino de la industria tradicional de transporte. Ahora, bloquear Uber porque no es legal dentro de una normatividad antigua, no se debe bloquear Uber, pero sí se le debe exigir que cumpla con las normas éticas, que cumpla con el respeto al pasajero, con la seguridad y con otros beneficios que estaba prometiendo y que de pronto ahora no cumple. Sin embargo, algo importante es que el Estado tiene la obligación de ofrecer las mejores opciones para sus ciudadanos y hay un mandato de aprovechar la tecnología. La tecnología es clave y no la podemos frenar, no podemos ni frenar las herramientas tecnológicas ni la innovación, sino al contrario estimularla, obviamente haciendo que cumplan con las normas. Bueno, ahí está la opinión de una persona que considera que Uber no se debería bloquear. Los invitamos a que sigan opinando en redes sociales con el hashtag #OpinaBogotá. Frente al tema de los taxis y el tema de pico y placa, ¿se ha contemplado la posibilidad de modificar el pico y placa para carros particulares y para taxis, o el pico y placa va a seguir como viene operando? Nosotros hicimos un estudio bastante detallado sobre la operación de los taxis. Uno de los resultados que nos llamó la atención es: si usted pide un taxi por teléfono en hora pico, una de 2 llamadas no es atendida porque no tienen suficientes taxis en hora pico. Si usted la pide por las apps que están funcionando, tampoco le responden los taxis. Entonces lo que vemos es que hay un déficit de taxis y nosotros tenemos 2 dígitos de pico y placa en este momento. Una de las medidas que estamos tomando, después de discutir mucho con los empresarios, los propietarios, los conductores de taxi, es que vamos a suprimir uno de los 2 dígitos. ¿Se va a modificar el pico y placa para taxis? El pico y placa para taxi va a tener una disminución, va a ser menos pico y placa. ¿A partir de cuándo? Lo ideal, digamos, de acuerdo con los tiempos de revisión del decreto, etcétera, yo creo que en 1 mes o 2 meses, a más tardar, vamos a tener esa medida. ¿Cuántos taxis de más habría en la ciudad con esta modificación del pico y placa? Implica que pueden llegar a ser unos 4.500, 5.000 taxis adicionales. Algunas personas de pronto se preocuparán porque dirán: las calles de la ciudad están ya trancadas, con 4.000 taxis más, ¿de pronto no habría algún problema adicional? No, nosotros calculamos que eso es más o menos como entre el 3% y el 5% adicional de tráfico en hora pico, que realmente no es tan significativo. Ahora, yo sí preguntaba sobre la opción de ampliar el pico y placa para particulares. Sí, sobre el tema del pico y placa para los carros comunes y corrientes. Mucha gente dice: el pico y placa debería volver a lo que siempre había sido el pico y placa clásico en Bogotá, todo el día. En ese tema de carros particulares, ¿qué se ha pensado? Nosotros lo estamos evaluando pues básicamente 2 opciones diferentes. Una es tener una ampliación a todo el día y la otra es básicamente aumentar ese pico y placa en los periodos que ya tenemos en 1 hora. Es algo que seguimos evaluando, pero pues todavía no hay una determinación de que lo hagamos. En cambio, es decir, que ampliarlo en 1 hora para evitar que más carros salgan en las horas bajas. Exactamente. Ese pico y placa, si se llega a modificar y si se amplía 1 hora, según los cálculos que han hecho, ¿ayudaría? Sí, ese pico y placa ayuda porque eso es más o menos como un 10% de la flota que no saldría a circular a lo largo del día. Bueno, muy bien, secretario. Vamos a esta hora a las redes, a Twitter, a ver qué están diciendo, qué se están preguntando las personas con el hashtag #OpinaBogotá.
Carlos Lindo, ¿cuántas sanciones a empresas se han impuesto por taxímetros adulterados? Ese es un problema gravísimo en Bogotá. ¿Tiene el cálculo de cuántas empresas se han sancionado? Nosotros hacemos unos operativos fuertes y las sanciones que tenemos a las empresas de taxi son muy grandes, no solo por el tema de taxímetro adulterado, por el tema de las fallas que cometen los conductores, el estado del vehículo, problemas de prestaciones sociales que no se cumplen adecuadamente con los taxistas, y realmente las sanciones que tenemos son bastante grandes a nivel de todas las empresas de taxis en la ciudad de Bogotá. Y frente a ese tema de los taxis persiguiendo a los Uber, que hemos visto casos donde se han destrozado los vehículos de Uber, se han detenido personas, pasajeros, conductores, muchas personas sienten que el gobierno en general, débil frente a los taxistas, como si los taxistas tuvieran el control de la situación. Digamos que ahí entramos un poco en un tema de seguridad. Nosotros hemos recibido muchas quejas, y si las quejas están documentadas con una foto, con un video, nosotros citamos al taxista responsable, citamos al responsable de la empresa y al dueño del vehículo, y abrimos investigaciones. Nosotros estamos trabajando de un lado, limitando el tema de la ilegalidad, pero también cuando hay abusos de los taxistas, tenemos herramientas para sancionarlos, tenemos herramientas a través de la empresa para llegar a ser muy duros. Muchas veces, en casos extremos, las empresas han llegado a suspender a un taxista 2 o 3 meses de operación y no puede trabajar, que es una sanción bien dura. ¿Qué es lo que reclaman los ciudadanos? Secretario, usted está al frente de una de las secretarías más complejas en Bogotá, que es la Secretaría de Movilidad. Viene usted de los Andes, de una destacada carrera como académico. En este año y casi medio que ya completa su gestión, ¿cuáles son los 2 o 3 logros que usted más destaca de lo que ha sido la Secretaría de Movilidad? Mire, ahí hay unos logros como de largo plazo y unos más inmediatos. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias ha sido poder trabajar con el alcalde Peñalosa en un modelo de ciudad que tiene un elemento súper importante, que es la movilidad sostenible. Y ahí todo el desarrollo de una red de transporte público que va a ser única en el mundo, con el metro, con un cubrimiento de transporte masivo de troncales a más de 80% de los bogotanos en menos de 1 kilómetro. Todo el trabajo que hemos hecho de planeación también en el tema de bicicletas es muy satisfactorio, es muy interesante haber tenido la decisión del alcalde Peñalosa y su decisión política, porque hay muchas cosas que necesitan una gran valentía, y creo que el alcalde Peñalosa no duda en lanzarse en apuestas que al principio puede que no sean tan populares, pero que son absolutamente necesarias para la ciudad y que le van a hacer mucho bien a la movilidad. El principal reto en el que usted está hoy. Digamos, hay otros temas que son más a corto plazo, Sí. que son más inmediatos. El tema del tráfico. El día a día. Sí, digamos, puede que sea una mala noticia para los bogotanos, pero que la velocidad mejore ostensiblemente con un crecimiento permanente del número de carros, con un crecimiento permanente del número de motos, con una ciudad tan densa, pues no es nada fácil. Tenemos que tratar de regularlo mejor, de eliminar una cantidad de cuellos de botella, de fallas importantes, y ahí, digamos, un elemento fundamental es la nueva red semafórica, que nosotros tenemos unos semáforos que son como de los años 80, ciegos y sordos, que no nos ayudan para nada, que apenas llueve, se caen funden. 30, 40 semáforos, los más críticos de la ciudad, y pues eso requiere unas inversiones muy grandes, y esa es una de las principales acciones que estamos ¿Cuándo haciendo. tendría Bogotá una red semafórica completamente nueva, moderna? Nosotros la próxima semana abrimos licitación. Han estado interesados las principales firmas a nivel mundial, firmas que tienen operaciones y sistemas en las más grandes ciudades. La idea es que esto se adjudique en 2017, y en 2018 ya empezamos a tener los nuevos semáforos. Poco a poco se van a ir desarrollando por corredor, por zona. Hay que tener en cuenta que va a haber una gran cantidad de nuevas vías y de obras en la ciudad en 2018, entonces
pues la red semafórica se debe ir también acoplando a esa transformación que vamos a sufrir en la ciudad. materia de infraestructura. Sí, secretario, volvamos a las calles a ver qué se preguntan los ciudadanos en Opina Bogotá. ¿Uber representa una competencia desleal para los taxis? Que si Uber es competencia desleal para los taxis. Yo creo que UberX es especialmente desleal para los taxis, porque el señor que presta el servicio en UberX no tiene que pagar mensualmente un costo a una empresa de transporte, no tiene que pagar una cantidad de seguros que son requeridos por si usted se accidenta. Es decir, si uno se accidenta en un UberX, ¿quién responde? Nadie. Eso es muy grave. Es muy grave, esa es una de las grandes fallas que tenemos. ¿Y ha habido casos que usted haya conocido de personas que hayan sufrido accidentes en UberX y que hayan tenido este inconveniente? No personalmente, digamos, no nos han reportado ese tema, pero pues seguramente ha habido. Y pues el otro tema complicado es el tema de las tarifas, que las tarifas son como una caja negra y pues se generan unas quejas y los usuarios no tienen a quién quejarse. Nosotros realmente no tenemos ningún tipo de control frente a lo que decía Uber en su plataforma. Frente al tema de Uber Black, que es la otra línea de Uber, frente a esa plataforma, allí ya hay seguros, allí el tema es diferente. Ahí el tema es diferente porque creo que, como le he venido diciendo, siento que había un vacío. Los bogotanos pedían un servicio de mejor calidad, un servicio casi que tipo limusina, y llegó este Uber Black. Lo segundo es que esos son vehículos de transporte especial que están afiliados a unas empresas de transporte especial que generan pues una mayor seguridad. Esas empresas también deben afiliar a sus conductores, digamos que ahí hay una formalidad y una mayor protección para el usuario. Sí, secretario, frente al tema del transporte público, hablemos de los buses. Siguen rodando por la ciudad buses del SITP provisional, buses chimenea, y se hablaba de que en septiembre iban a salir de circulación. ¿Esa fecha se ha mantenido? Estamos trabajando con Transmilenio para darle terminación al SITP provisional y tener una cobertura total de SITP, digamos, definitiva. Ahí el gran problema que tuvimos fueron las dos zonas que no se pudieron contratar o que no pudieron ponerse en operación con Egobús y Cobús, que son zonas muy importantes, como Fontibón, por ejemplo, en una zona de Ciudad Bolívar que también está medio desatendida. Entonces esperamos que con el nuevo esquema que vamos a plantear se empiecen a cubrir ya estas zonas y tengamos pues un esquema con unos buses mejor organizados que de todas formas van a ir tomando un tiempo. Definitivamente la estructura que heredamos del SITP pues no es una estructura del todo bien implementada y tenemos líos financieros muy grandes. Entonces un gran desafío es cómo vamos reformando, haciendo desaparecer el SITP provisional, al mismo tiempo haciendo crecer las troncales, que son mucho más eficientes, y ajustando estos contratos actuales que son deficitarios y que nos están generando grandes problemas. Pero hacia septiembre podrían empezar a salir los buses del SITP provisional. La idea es que en el segundo semestre ya empecemos a trabajar y ya cerremos el SITP provisional y empiece el nuevo esquema. Secretario, lo invito a que escuchemos y veamos otra pregunta que nos están haciendo las personas que nos comparten sus opiniones en Twitter, en redes sociales. Nuri, si no hay buen servicio de taxis, ¿por qué Uber no puede ser legal cuando lo único que vemos es el incremento de abusos con los usuarios? Esta es la persona, digámoslo de alguna manera, que tiene la argumentación promedio de alguien que se cambió de un taxi a Uber. Sí, desafortunadamente el servicio de taxis pues ha venido generando unos temas y unos incumplimientos que han deteriorado su imagen mucho. Entonces, que cobran más de lo que deberían cobrar, que no van a donde deberían, donde las personas necesitan ir, que manejan de manera muy agresiva,
que no cumplen las normas de tránsito. Yo creo que eso es una minoría. Yo estoy convencido que la mayoría de taxistas, y en el estudio que hicimos hay datos muy interesantes, son ejemplares. El promedio de edad del taxista en Bogotá es 40 años, o sea que no es una persona que acaba de graduarse y que está varado. El promedio de años que llevan en el servicio es de 8 años, o sea que los taxistas bogotanos ya tienen experiencia. Desafortunadamente, pues sí ha habido unos casos muy críticos y en algunas ocasiones pues sí hay unos comportamientos que deben cambiar. Y creo que hay una responsabilidad muy grande de las empresas. El mayor control a los taxistas, las capacitaciones, todo ese tipo de cosas, aunque la Secretaría le está ayudando en algunos elementos, pues deben ser tomados como prioritarios por las empresas para volver a recuperar la calidad y la confianza. La cruzada que nosotros tenemos en la Secretaría de Movilidad es lograr cambiar la imagen del taxista. Es algo muy complicado, pero si no lo hacemos, si no volvemos a recuperar la confianza en este servicio, pues realmente la ciudad se va a ver muy afectada y el mismo gremio de taxistas pues va a seguir perdiendo clientes y los clientes van a buscar otras opciones de movilidad. Es un reto difícil. En el tema de accidentalidad, ¿cómo vamos en Bogotá? ¿Se han reducido los accidentes de tránsito, los muertos, los heridos? En esa materia de seguridad vial, ¿cómo vamos? Hemos mejorado mucho. En lo corrido del año hemos disminuido más o menos en 15% el número de fatalidades, que es algo muy importante para la ciudad. Sí. Y el número de heridos también de una manera similar, de pronto un poquito menos, como unos 7%. Pero esos son datos importantes. ¿A qué atribuye ese buen resultado? Mire, ese es un reto muy grande y nosotros se lo estamos poniendo a la ciudad de la siguiente manera. Nosotros no podemos tolerar que haya ningún muerto, ninguna víctima, simplemente porque uno se mueve en la ciudad. Eso va a tomar mucho tiempo y eso es lo que se llama visión cero y de alguna manera lo heredamos de las políticas exitosas que ha habido principalmente en las ciudades nórdicas. Eso tiene que ver con educación, con cultura ciudadana, eso tiene que ver con tener mejor espacio público, rediseñar una cantidad de vías, señalizarlas mejor, tener mejores semáforos, todo lo de ingeniería, y eso tiene que ver también con control, tiene que ver con que la policía haga su trabajo. ¿Y lo está haciendo? Y lo está haciendo, de hecho pues hay un aumento importante en los controles y en las sanciones que está haciendo la policía en vía. Hemos aumentado significativamente los controles de velocidad, los controles de alcoholemia. Recientemente Johns Hopkins con la Universidad de los Andes entregó unos resultados de la disminución de personas que habían sido controladas con alcoholemia y la disminución fue casi del 50%, lo que es una cifra bien buena. Y lo otro que también mostraba el estudio es que hemos aumentado bastante la cantidad de controles que hacemos en alcoholemia. Campañas de cultura ciudadana que se vienen en movilidad, ¿cuándo volveremos a ver una nueva? Muy pronto, digamos que iniciamos con el tema del poder del cono. Que ha sido exitoso. Que ha sido muy exitoso, estamos muy contentos con la manera en que los bogotanos han recibido a los conos. Salvo algunos... Sí, bueno, ha habido algún desliz, pero realmente los bogotanos creo que estaban esperando esa nueva puesta en escena en las calles. Querían algo de cultura ciudadana. Los conos son unas figuras como amables, los niños se les acercan, se toman fotos. Son muy simpáticas las acciones que hacen. Ahorita vamos de pronto a lanzar un long play de todos los cantos que tienen los conos, que son muy bonitos. Sí. Pero la gente en general los ha recibido muy bien en las calles. Hay gente que los aplaude, les hace su video. No, y realmente el resultado es muy bueno, porque el resultado es, sin que yo le tenga que poner una multa, usted decide cambiar su comportamiento y ubicar su carro donde lo tiene que ubicar. Y eso ha funcionado. Hemos hecho más de 3.000 operativos, de los cuales la mayoría, el 80-90% de los operativos no ha tenido que intervenir la policía. ¿Los conos van a seguir de aquí hasta cuándo? Indefinidamente. Yo creo que desafortunadamente en la ciudad... Al que no le gusta el cono,
le vienen más conos. En la ciudad tenemos muchos sitios de mal parqueo, muchos sitios donde los peatones les toca bajarse a la calle porque les invaden los andenes y los conos están haciendo un buen trabajo. ¿Vienen más campañas similares? Hay un tema que tiene que ver con lo que hablábamos de visión cero y es el tema de que los bogotanos entiendan y no sean indiferentes frente a la seguridad vial. 580 muertos en un año es una cantidad. Eso es probablemente lo que muere en Bogotá por temas de violencia. Eso es que se caigan 2 aviones. Entonces, como esos muertos están regados por toda la ciudad como que no le duelen, como que no los No lo siente. dimensiona. Entonces nosotros queremos trabajar mucho ese tema de que los bogotanos nos demos cuenta de que eso no puede seguir y que es muy doloroso que una ciudad, por intolerancia, por un descuido, por un manejo irresponsable, por un manejo agresivo, termine teniendo semejante cuenta tan triste. Así es, secretario. Bueno, secretario, ya para finalizar lo invito a que veamos los resultados de la urna virtual de Opina Bogotá, que abrimos el martes, cerramos hoy jueves al mediodía y que ahora en la noche les presentamos. La pregunta fue muy sencilla, le preguntamos a las personas, ¿cree usted que se debe bloquear Uber en Bogotá? Tuvimos casi 15.000 votos, por el sí 9.258 votos, por el no 5.825 votos, es decir, el 61% de las personas que participó en nuestra urna virtual está a favor de que se bloquee Uber en Bogotá. Yo creo que ahí hubo mucho voto taxista disciplinado, ¿no? Yo creo. Bueno, secretario Bocarejo, gracias por estar con nosotros, por expresar sus puntos de vista sobre este tema tan complicado y bueno, y por darnos esa noticia que viene una modificación al pico y placa para los taxis muy pronto en Bogotá. Yesid, muchas gracias. Nos quedan muchos temas por discutir y seguramente muchas polémicas que podemos seguir trabajando en los temas de movilidad aquí en el canal. Así es, ese es uno de los temas más complejos en una ciudad como Bogotá. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. La próxima semana vamos a hablar del tema de la seguridad, del atentado que sufrió Bogotá recientemente en el Centro Comercial Andino. Vamos a entrar a analizar ese tema con todos los expertos, con todas las miradas, como siempre aquí en Opina Bogotá, porque el debate y la opinión han vuelto al canal Capital. Muy buenas noches.